Buenos días, queridos estudiantes, padres de familia. Hoy iniciamos nuestra actividad en el área de comunicación. Y el título es el siguiente: escribimos textos argumentativos, parte 1. Mañana vamos a hacer la parte 2. ¿Y cuál es el propósito? La elaboración de un texto argumentativo que será plasmado en una carta personal o pública. Quiere decir que vas a elaborar un texto argumentativo, una carta, ¿ya? Puede ser personal o pública. Eso es lo que vas a trabajar hoy día. Recursos para la actividad. ¿Qué necesitamos? Cuaderno, lápiz, lapicero, lápices de colores y los dos textos, carta 1 y carta 2. Vas a leer dos textos. Nuestra meta, ¿dónde vamos a llegar? A planificar la escritura de una carta argumentativa para fundamentar la importancia del respeto a tu espacio personal. ¿Ya? Vas a planificar todo y argumentar, fundamentar la importancia del respeto a tu espacio personal en la carta que vas a escribir. Hoy vas a escribir el borrador. La carta. Vamos a hacer algo de historia. ¿Qué es la carta? ¿Ya? Dice, escribir cartas es una actividad humana tan antigua como la creación del lenguaje escrito en nuestro idioma castellano. De hecho, las cartas eran un medio de comunicación necesario, pero incluso antes de Cristo las utilizaban solo aquellos que sabían escribir en esa época, antes de Cristo. Con el pasar del tiempo, las cartas que eran escritas en rollos de papiro pasaron a escribirse en hojas de papel, y con la creación de las escuelas públicas para que toda la población aprenda a leer y escribir, la carta se convirtió en una forma escrita tan común como el diálogo en una comunicación oral. En la actualidad, con la llegada del Internet y los correos electrónicos, el uso de la carta vigente, lo único que ha cambiado es el soporte. ¿Qué quiere decir? Ahora la mayoría le escribe en una computadora. Las cartas son parte de nuestra vida y una forma de comunicación escrita que nos permite mantener contacto con aquellos receptores que están lejos de nosotros. Y nos sirve para comunicar nuestras ideas y argumentarlas, contar historias, dar noticias, expresar sentimientos e informar sobre algún tema a otra persona. Su estructura es la misma de siempre. Tienes que poner el lugar y la fecha en la parte de arriba, el saludo, el cuerpo, la despedida y la firma y un postdata. Pero el uso del lenguaje varía según a quienes nos vamos a dirigir. Si es nuestra familia, un lenguaje informal. Si es a una institución, un lenguaje formal. ¿Ah? Lee la primera carta. Miren, como le decía, el título. Lee la carta número 1, el lugar y la fecha. Miren, está escrito al lado derecho: San Martín, 18 de julio del 2020. El vocativo: mi querida Mariana. Esta es una parte de la carta, no está completa. Completa se te va a dar en el WhatsApp. ¿Ya? Dice: hija mía, leí tu carta y me conmovió, por eso decidí responderte de la misma forma. Sé lo importante que es para ti contar con tu propio espacio personal y sentir que tienes mi apoyo y confianza. Quiero que sepas que es así. He leído cada una de tus demandas y sé que esperas que te dé permiso para abrir tu cuenta personal de Facebook. La hija le está pidiendo permiso para abrir su cuenta personal de Facebook. Entiendo que en esta red social es parte de las actividades cotidianas de muchas personas y que varias amigas tuyas se comunican por allí. Definitivamente es parte de tu época y marca una nueva forma de relacionarse con las otras personas. Reconozco que tiene muchas ventajas, no solo porque te da la oportunidad de estar conectada con la gente que conoces, sino porque puedes tomar contacto
con gente que no está a tu alcance como tu artista favorito, y porque también te permite estar informada de los acontecimientos que pasan en el mundo. Y sigue, la carta sigue. Entonces tú vas a seguir leyendo para ver si le da o no le da permiso, ¿ya? En el WhatsApp va a estar la carta completa. A ver, ¿ya? La carta número 2, Ayabaca, 25 de marzo del 2020, pueblo de Ayabaca. Ayabaca queda en el departamento, la región Piura. Debemos cuidar el agua, dice. Escribo esta carta a toda la provincia en general, a cada ciudadano que siente suya esta tierra que nos vio nacer, nos acogió y nos mantiene. Pido que tomemos conciencia sobre el cuidado del agua. Es un pedido importante y urgente. Sabemos que el agua es un recurso natural abundante en el planeta. Antes disponía de agua en abundancia para el trabajo agrícola, para el consumo humano, para los animales y para las actividades de mi distrito Paicaypampa. Sin embargo, hoy observamos que el agua es cada vez más escasa, no solo en un pueblo, sino en toda nuestra provincia. El agua es fuente de salud y vida. Es un elemento básico para la sobrevivencia de todo nuestro ecosistema, incluidos nosotros y nosotras. Es un bien económico y social que está disminuyendo en la naturaleza. Por ese motivo es necesario organizarnos para utilizarla de forma racional y cuidar que no la contaminemos. Esa carta sigue. ¿Quién escribirá esa carta? Entonces tienes que seguir leyendo en el WhatsApp, que va a estar completa. Pero hay diferencias entre las dos cartas, ¿no? Una es familiar y esta carta es al público general, ¿no? Entonces tiene que ir en un lenguaje más formal. Miren, ahora cuando ustedes ya han leído las dos cartas, la carta 1 y la carta 2 completas, ahí recién van a ir a este cuadro a responder las preguntas, así, en este mismo formato. Dice, preguntas carta 1 y carta 2. ¿Por qué la habrán escrito? ¿Por qué habrán escrito estas cartas? ¿Quién escribe la carta? ¿A quién está dirigida? ¿Cómo es el lenguaje que se emplea? ¿Cuál es el propósito de la carta? ¿Cuál es la tesis? ¿Qué quiere decir lo más importante? ¿Y dónde está escrita? Puede ser al inicio, en el cuerpo o en la despedida. ¿Cuál es el argumento de la tesis? ¿Qué argumenta? ¿Qué pide? ¿Qué dice? Esas preguntas van a ir en cada recuadro, pero por favor sé preciso, ¿ya? Preciso y argumenta bien, ¿ya? Para que puedas avanzar correctamente. Las respuestas del análisis que has hecho de las cartas te han ayudado, ¿no? Y a que te des cuenta de lo siguiente. Siempre hay un motivo o causa que te lleva a comunicarte con otras personas. La carta es una respuesta a algo. En estas cartas hay necesidad de responder a una demanda. El lenguaje que han empleado no es el mismo, porque depende a quién está dirigida. No es lo mismo iniciar con el vocativo mi querida Mariana para utilizar pueblo de Ayabaca, o finalizar con te adoro mi ya no tan renacuajita traviesa, que terminar con atentamente, ¿no? Atentamente es más formal. Algunas cartas emplean un lenguaje informal que puede ser familiar, afectivo, puede tener dibujos, grafías, porque están dirigidas, ¿no?, a un familiar. Hay otras cartas que tienen un lenguaje formal, que están dirigidas a personas que son ajenas del que escribe. La tesis no siempre está al inicio, que es lo más importante, ¿no? El argumento del cuerpo puede estar al final, como puede estar, es el caso de la carta número 1, que está al final. También puede estar al inicio y reiterarle al final del cuerpo de la carta, como una conclusión, como es el caso de la 2. No olvides que un texto argumentativo presenta
una tesis, ideas que argumentan la tesis y una conclusión. Quiere decir un argumento, ¿no? En qué se argumenta. Ahora planificar. ¿Ya? Después que ya has leído, vas a planificar. Vas a elegir un tipo de carta, ¿ya? A escribir según la necesidad que te embarga, que tengas. Al elegirlo, difundirás tu propósito. Por ejemplo, puede ser una carta personal dirigida a alguien en específico a quien necesites fundamentarle por qué debe respetar el espacio personal. ¿Ya? Puede ser también una carta pública dirigida a tu comunidad, escuela, familia o región para fundamentarle por qué se debe respetar el espacio personal de todas y todos los niños. Responde en tu cuaderno. Cuando ya elegiste qué carta vas a hacer, una personal o una pública, vas a responder en tu cuaderno este cuadrito, igual en el mismo formato. ¿A quién estará dirigida esta carta? ¿Ya? La que vas a escribir tú, ¿ah? ¿Por qué quieres escribir esta carta a este destinatario? ¿Qué lenguaje debe emplear en este tipo de carta? La carta que tú vas a escribir. Esa es tu respuesta tuya, no la del modelo 1 ni la del modelo 2, la que vas a escribir. Algunas recomendaciones antes de escribir. Ten claridad sobre qué vas a poner al inicio del cuerpo de la carta y qué información necesitas para eso. ¿Cuál es el motivo de la carta? ¿Qué motivo te lleva a escribir esa carta? ¿Qué es el espacio personal? ¿Ya? ¿Qué situaciones vividas te han hecho sentir incomodidad? ¿Por qué no han respetado tu espacio personal o de las niñas y niños en general? Por otro lado, la tesis será el pedido o demanda. ¿Qué argumentas? ¿Qué pides? ¿Ya? O solicitud que quieras hacer. Por ejemplo, en el caso de la carta 1, debes esperar a estar mejor preparada para tener una cuenta de Facebook. Y en la carta 2 es importante que cuidemos el agua. Esa es la tesis, ¿no? Quiere decir lo más importante, lo que quiere dar a conocer. Luego identifica sustentos que respondan a la tesis de tu carta. Si es una personal, ¿por qué debe respetar esta persona tu espacio personal? Si es una pública, ¿por qué es importante que ese grupo de la sociedad respete el espacio personal de los niños y niñas? También debes buscar información sobre qué puede suceder si no respetan tu espacio personal y cómo podríamos mejorar nuestra convivencia o amistad sin transgredir nuestro espacio personal. Finalmente, puedes concluir reiterando la tesis con palabras y ahí te despides. A organizar la información según lo recomendado, ¿no? Ya tienes lista tu carta, revisa ya lo que has ordenado con esta lista de cotejo y reajusta tu planificación. La lista de cotejo sirve para reajustar lo que hemos escrito, el borrador que hemos escrito, ¿ya? Dice, ¿elegiste qué tipo de carta vas a elaborar? ¿Sabes por qué has elegido este tipo de carta? ¿Ya elegiste tú o tu destinatario? ¿Has identificado el tipo de lenguaje que vas a emplear? ¿Tienes la información o las ideas centrales que colocarás al inicio del cuerpo de la carta de manera organizada? Por ejemplo, ¿cuál es el motivo de la carta? ¿Tienes definida la tesis de la carta? ¿Ya identificaste las ideas y sustentos que argumenten coherentemente tu tesis? ¿Ya tienes pensado cómo vas a concluir tu carta? Quiere decir la despedida, ¿no? Con tu familia, reúnete con un integrante de tu familia adulto y de confianza y muéstrale la planificación de tu carta, tu borrador. Explícale el propósito de tu carta y pídele ayuda para el momento de remitirla. Pregúntale, ¿qué otros sustentos le agregarías a mi carta para que justifique mi tesis, tu argumento, ¿no? Evalúa la pertinencia de las recomendaciones para mejorar tu planificación.
Reflexionemos. Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué aprendí hoy sobre planificar la escritura de una carta argumentativa? ¿Qué dificultades se presentaron y cómo las superé? Muchísimas gracias, estimados alumnos. Es una clase muy interesante sobre la carta y cómo debemos respetar nuestro espacio personal. Muchísimas gracias. Hasta el día de mañana. A cuidarse mucho.